Hay un pensamiento en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, San Juan capítulo 14, versículo 16. Dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 14, versículo 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Podemos estar en pie para orar? Querido Dios, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Gracias, Señor, por las bendiciones que hemos recibido y gracias por la compañía de los ángeles en nuestro medio. Padre amado, gracias. Gracias, Señor, por la manera hermosa como su Espíritu está dirigiendo cada detalle en esta reunión. Pero gracias, querido Señor, por su compañía en nuestro medio. Padre amado, gracias por los amigos y amigas presentes, los hermanos y las hermanas, y gracias también por aquellos y aquellas que en cualquier lugar de la tierra están escuchando la presentación de su palabra. Algunos a través de la radio, otros la siguen por internet o por la televisión. Padre, bendígales grandemente. Pero ahora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que el Santo Espíritu nos despierte, que venga con su espada bendita y corte y quite de nuestra vida todo aquello que le ofende. Que el Santo Espíritu pueda crear en nosotros una criatura nueva, un ser nuevo, que nos haga personas convertidas, nacidas de nuevo, personas arrepentidas, un cambio de la mente. Que nuestra vida, Señor, sea una inspiración, que nuestra vida sea luz en medio de la oscuridad, que nuestra mente sea taller solamente para el Espíritu Santo. Dios, háblenos y diríjanos. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, estamos hablando acerca de la misión, pero ahora tocaremos un tema con un título distinto. El título es Jesús introduce al Espíritu Santo. Cuando Jesús termina su misión en la tierra, San Juan capítulo 14, 15 y 16, el Señor Jesús habla de un tema específico, habla del Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo lo llama el otro consolador, el otro ayudador, el otro abogado, el otro guiador, el otro consejero, el otro maestro, el otro que te acompaña. Es interesante estudiar el significado de la palabra Paracletos y todo lo que conlleva. Os enviaré otro consolador. Y es hermosa la forma como Cristo introduce al Espíritu Santo. Número 1, nos dice que el Espíritu Santo es enviado del Padre, que viene del Padre. San Juan capítulo 14, versículo 16 dice, y yo rogaré, ¿a quién? Al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿por cuánto tiempo? Para siempre. Me gusta porque todo parte de Dios. Jesús dice, yo vengo de mi Padre. Ahora dice que el Padre enviará el Espíritu Santo, y usted y yo debemos estar conscientes que si estamos en la misión de Dios, nosotros partimos de Dios. Hay algunas cosas que quisiera compartir con ustedes y pienso que será mejor hacerlo el sábado. Si el Señor no hubiera venido a mi vida, yo no fuera un predicador. Si Dios no hubiera hecho lo que hizo, yo no estuviera en este lugar. Cristo dice que el Espíritu viene del Padre. Versículo 17, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará, ¿cómo dice Cristo? Estará en vosotros, versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho.
¿Qué es lo que Jesús está diciendo? Él está diciendo, así como yo salí del Padre, así como yo vine del Padre, el Espíritu Santo también vendrá del mismo lugar. El Espíritu Santo viene del Padre. El Espíritu Santo tiene su origen en el Padre, su procedencia, el Padre. Y llama la atención Hechos capítulo 1, versículo 4 y 5. Mire las palabras de Jesús antes de irse. Hechos capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Llama la atención el énfasis que hace Jesús acerca de la persona del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 4, versículo 5. Dice la Biblia, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, ¿qué cosa dice? La promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados, ¿cómo dice Jesús? Con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La promesa del Padre. ¿Quién es la promesa del Padre? El Espíritu Santo. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Entonces, ¿de dónde viene el Espíritu Santo? Entonces, ¿de quién viene Jesucristo? Proceden del mismo lugar. ¿Quién es el punto de partida? Cuando usted sale a dar un estudio bíblico, ¿usted procede de dónde? Alabado sea el nombre de Dios. Dice que son duros, que no entienden, que olvídese de ese cuento, vaya a dar su estudio bíblico. Recuerdo que llegué un día a dar un estudio bíblico y era del sábado, compadre. Y parece que la señora se le montó el diablo y no quería aceptar el sábado. Y cuando llegué la encontré con todos los cañones montados, compadre. No quería ni saludarme. Se llama Norma, ojalá que esté viendo que esté viendo la cuestión. Llegué a la casa y la señora la encuentro cruzada, porque ella sabía que tocaba el estudio del sábado. Y le digo, buenas noches, bien fría, bien fría. Digo, ay Señor, ¿cómo le entramos a esta mujer? Bueno, nos sentamos y ella no tenía deseo ni de hablar. Si usted no quiere hablar, vamos a meterle esto de una vez. Así que le dije, bueno, usted como que no está muy comunicativa esta noche. Y me mira y no se ríe, me dice, bueno, le digo, oramos y comenzamos esto de una vez. Dice, sí, como usted quiera, pero así como. Las hijas de ella eran alumnas mías en el colegio y por respeto a las hijas me había aceptado en la casa. Pero yo aproveché y le metí duro y ya vamos por la lección, quién sabe cuál, pero ya estábamos terminando las lecciones. Y le dije, hoy nos toca hablar, yo sé, del sábado. Dice, pero a mí nadie me va a hacer guardar sábado. Digo, no, digo, siga, hable, siga. Y se desahogó y dijo todo lo que le dio la gana. Digo, a mí me alegra que usted sea sincera y honesta conmigo. Se lo estoy diciendo claro y se lo estoy diciendo de frente. Digo, fantástico. Hagamos un trato, el que usted quiera. Yo no voy a hacer ningún comentario. Solo vamos a leer la Biblia y los comentarios lo hará usted. ¿Cómo? Así de sencillo. Yo le presento los versículos, usted los lee y usted me los explica a mí. Yo no voy a decir nada. Y comenzamos. Cuando íbamos por el versículo 18, ella me dice, ¿puedo hacer una pregunta? Le dije, no. Puede hacer un comentario. No, porque yo lo que pienso, y me callé. Y terminó. Dije, ¿ve qué bueno hacer comentario? Eso es un comentario. Y seguimos. Cuando íbamos por el versículo 25, empezó a llorar. Me dice, ¿puedo decir algo? Lo que usted quiera. Bueno, yo pienso, yo opino. Y habló. Le digo, ¿podemos seguir? Entonces siguió llorando y me dice, ya está bien. Ya está bien. Ya. Si la gente quiere pelear, déjenlo que peleen con Dios. No se ponga a argumentar. Póngale las evidencias y deje que ellos se maten solos. ¿Sí o no? ¿Para qué tiene que pelear? ¿Para qué tiene que pelear? El Señor Jesús nos dice que el Espíritu Santo también procede del Hijo. San Juan capítulo 15, versículo 26. Vamos rapidito. San Juan capítulo 15, versículo 26. Me gusta la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y cuando usted me lee la Biblia, entonces me está presentando ante Dios. Y eso me gusta.
San Juan capítulo 15, versículo 26, dice la palabra de Dios, pero cuando venga el Consolador, a quien, ¿cómo dice ahora? A quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Me gusta la manera como Cristo construye la frase. Yo os enviaré del Padre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cuántos días pasaron después que Cristo se fue al cielo para el derramamiento del Espíritu Santo? 10 días. Entonces, ¿dónde estaba Cristo cuando el Espíritu se derramó? En el cielo. Alabado sea el nombre de Dios. Cosa linda. ¿Fue así o no fue así? Así que Cristo dice, ya yo llegué aquí donde el Padre, ya me entronicé, ahora me están ungiendo como sumo sacerdote, y este ungimiento es tan poderoso que hasta en la tierra llegó el asunto, ¿o no? ¿Sí o no? Y me gustó porque cuando el Espíritu se derramó era por la mañana. ¿Era por la mañana o no era por la mañana? ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué hicieron los discípulos? Mire, le voy a decir un secreto. Esa frialdad que usted tiene, esa dejadez que usted tiene, esa vida tan pobre, esa vida tan rara, sencillamente, usted ha dejado poquito espacio en el vaso de su vida para recibir la unción del Espíritu Santo. No es cuánto tengo del Espíritu Santo, no, es cuánto tiene el Espíritu Santo de mí. Estamos llenos de tantas boberías que no hay suficiente espacio para que el Espíritu haga algo poderoso en la vida de nosotros. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿De qué estamos llenos? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Juan 3:34 dice que Dios no da el Espíritu por medida. Dios dio todo el Espíritu. ¿Y sabe lo que es todo el Espíritu? La pregunta es, ¿por qué tantos cristianos flojos? ¿Por qué tantos cristianos como sin un propósito en la vida? ¿Por qué tantos cristianos buscando excusas y disculpas para una vida tan miserable? Sencillamente han llenado su vaso con demasiadas tonterías. Vacíe ese vaso, saque, bote todo lo que tiene ahí adentro. Y dígale, Señor, ahora láveme con la sangre de Cristo Jesús. Ahora, Señor, lléneme con la plenitud de su Espíritu y usted verá Pedro. ¿Quién era Pedro? ¿Quién era Pedro? Pedro. ¿Y se hizo un tipo grande Pedro? ¿Sí o no? Una cosa linda. Díganle a Pedro, me gusta Jesús. A mí me gusta mi Señor. ¿Falló Pedro? ¿Cómo que no? Lo llamó el Señor Jesús. ¿Cuántas veces Pedro negó a Jesús? ¿Cuántas veces Jesús le preguntó a Pedro si lo amaba? ¿Fue amable Jesús? Antes de Pedro caer, Jesús le dijo, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, mas yo he rogado por ti que tu fe, ¿qué cosa? No falte. San Lucas, capítulo 22, versículo número 32. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, ¿qué dice? Confirma a tus hermanos. ¿Sabía Cristo que Pedro iba a caer? ¿Sí o no? ¿Perdonó el Señor a Pedro? ¿Lo restauró y restituyó en su posición? ¿Ungió el Señor Jesús a Pedro en el día de Pentecostés? ¿Se lanzó Pedro a predicar el primer sermón? Entonces, el Señor Jesús también puede hacer maravillas en la vida tuya. Cristo introduce al Espíritu Santo y nos dice, número 1, que el Espíritu Santo procede del Padre, viene del Padre. Cristo nos dice, número 2, yo os enviaré el Espíritu Santo que procede del Padre. En otras palabras, muy pronto estaremos los tres en el mismo lugar y entonces el Espíritu vendrá. Eso me gusta. Eso me gusta.
¿Y sabe qué me gusta? Que cuando el Espíritu viene para dar testimonio, Cristo añade, San Juan capítulo 15, versículo 27, mire qué cosa linda. Además del Espíritu venir a dar testimonio, Cristo añade, Juan 15, 27, ¿cómo dice el versículo 27? Me gusta porque dice, y vosotros daréis testimonio, ¿y cómo dice ahora? También, esa palabrita me gusta, también. ¿Qué significa también? También. O sea, lo que el Espíritu Santo hace, ustedes también. La palabra testimonio en el Evangelio según San Juan tiene una significación muy especial y muy específica. Cuando usted lee la vida de Juan el Bautista, descubre que Juan da testimonio 3 veces. Y las 3 veces que da testimonio acerca de Jesús, lo hace de una manera muy clara y muy directa. Pero, ¿qué significa dar testimonio en el Evangelio según San Juan? Juan da testimonio, Cristo da testimonio, los discípulos dan testimonio. El Espíritu Santo viene para dar testimonio. Los creyentes deben dar testimonio. ¿Qué es testimonio? Testimonio significa presentar las evidencias a favor de Jesús. ¿Qué significa dar testimonio? Presentar las evidencias a favor de Jesús. La idea es que usted tiene que entender que está ante un tribunal. Las evidencias, las pruebas se presentan en el tribunal. Dar testimonio significa presento las pruebas, presento las evidencias. El Espíritu Santo presenta las pruebas y las evidencias en favor de Jesús y a favor de Jesús. La pregunta es, ¿cuáles son las pruebas o las evidencias que tiene el Espíritu Santo? ¿Y cuáles son las pruebas o las evidencias que tienen los creyentes? Interesante, ¿verdad? ¿Interesante o no interesante? ¿Estamos en una época de juicio? ¿Sí o no? Sí. ¿Vivió no en una época de juicio? Sí. Entonces las evidencias son las pruebas. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las evidencias que usted tiene a favor de Cristo Jesús? Salgámonos del camino por lo menos 1 minuto y medio. Veamos esto rapidito y volvemos otra vez al camino. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? San Juan 16, versículo 8. Vamos rapidito, rapidito. Juan 16, 8. Me gusta la Biblia, es un manantial y nunca se acaba. Juan capítulo 16, versículo 8. ¿Qué dice el versículo 8? Y cuando Él venga, ¿cuando venga quién? El Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, ¿qué hará el Espíritu Santo? Convencerá al mundo ¿de qué cosa? De pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo convence el Espíritu Santo al mundo de pecado? El verbo convencer tiene una significación forense, una significación legal, una significación de tribunal. El punto es que el Espíritu Santo viene para hacer juicio y justicia. El Espíritu Santo viene para convencer, viene para presentar las evidencias a favor de, viene para poner en claro a este mundo que Cristo cumplió con lo que vino a hacer. Las evidencias del Espíritu Santo, las pruebas del Espíritu Santo no son palabras, no son conceptos, no son ideas, no son doctrinas, son evidencias. Y las evidencias son personas arrepentidas, personas convertidas, personas cambiadas. Ese es el testimonio que el Espíritu tiene para condenar a este mundo. El trabajo de Satanás es que usted se llame cristiano y no sea convertido y no sea arrepentido. Ser un cristiano bien informado, pero no transformado. El mundo se confunde porque usted tiene mucha información, pero no tiene transformación. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y entonces la evidencia es falsa. Y no sirve en el tribunal. Y entonces el Espíritu no puede cambiar el corazón de la gente. Esa mujer es atea. Es catedrática y es decana de una facultad de una universidad en Estados Unidos. Y me decía por teléfono, yo no creo en Dios. Yo no creo en la Biblia, yo no creo en religiones, no creo en pastores, no creo en nada que huela religioso, pero oigo su programa todos los sábados de 8 a 9 de la mañana. Digo, pero esto está curioso, ¿no le parece curioso? Me dice, mire, ¿sabe cuál es mi problema? Que yo quiero creer, yo no sé creer.
Pero cuando lo oigo sé que usted sí cree. Y le he dicho al Dios que usted predica, mira, por favor, Dios, cámbiame, hazme creer así como el negro ese. La gente quiere creer. Pero la gente necesita las evidencias. Aquí están las evidencias. Pastor, la gente chismosa por naturaleza, déjeme contarle esto. Una vez vino una persona y llegó a la iglesia. Me dice, vine porque quiero conocer su familia. Y yo soy celoso con mi familia. Ay, mamacita linda, si usted me quiere ver con un garrote en la mano, atente contra mi familia. Y eso dice de que tú el que quiera, el que le dé la gana venga para mi casa, se equivocó. Usted se equivocó. Yo le pago una habitación a un hotel y usted se va a un hotel. Mi casa, meterse y salir y entrar, se equivocó. Se equivocó. ¿Verdad que la iglesia es un lugar sagrado? ¿Sí o no? Entonces mi casa es un lugar sagrado. ¿O no? Entonces en mi casa entra el que a mí me dé la gana, no el que le dé la gana. ¿Usted está loco? ¿Qué le pasa a usted? Yo tengo una oficina, vámonos a la oficina, en mi casa, tengo una oficina en mi casa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, no es verdad que usted tiene que ser como la gente le dé la gana, eso no es verdad. Eso no es verdad. Cuando usted llega a mi casa y abre la puerta, usted va a entrar porque le abrimos la puerta. Y usted entra, a la izquierda verá la oficina, pero cuando usted camina, la primera sala que usted encuentra, esa es la sala donde vive mi Señor. Ahí vive mi Señor. ¿No tiene uno derecho de alojar en su casa al que le dé la gana? ¿Sí o no? Pues entonces en casa hay una sala que la hemos dedicado al Señor. Y usted la sala la ve todo lindo, toda arregladita, con su mueble y todo, pastor. Una chulería, esos muebles están nuevecitos desde que los compramos, compadre. Ahí están. A la derecha usted va a encontrar un cuadro precioso que mi esposa hizo con los 10 mandamientos en punto de cruz, con hilo, pastor, palabra por palabra, letra por letra, acento por acento, un cuadro grandote con los 10 mandamientos. Y usted entra y va a ver todos los cuadros alrededor hechos por la mano de mi esposa. Claro, hay un cuadro grandote que no lo hizo mi esposa, lo compramos. Pero una sala linda. ¿Quién vive ahí? Vive mi Señor. A mí me gusta que Él vive en mi casa. Y soy feliz que Él viva ahí en casa con nosotros. Mi esposa entra y limpia esa sala y se acabó. Y vivimos en una casa grande porque si usted es cristiano, usted puede vivir como le dé la gana, puede vivir feliz o no. Y cómodo, ¿por qué tengo yo que estar incómodo? Yo, pues, si puedo vivir cómodo, vivo cómodo. Entonces hay otra sala donde usted se va a sentar. Pero si a usted se le ocurre llegar a la casa y meterse a esa sala de que para instalarse, yo me sonrío y le digo, no venga por acá. Y lo saco de ahí. No, usted se sale de ahí, camine. Y lo llevo a la otra sala. Y allá se sienta cómodo también una sala cómoda. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Quería Dios morar con el pueblo, sí o no? Hacerme en un santuario, ¿qué cosa dice? Y habitar en medio. ¿Quiere Dios habitar en la casa de nosotros? Pero si quiere que el Espíritu more en nosotros, ¿por qué no le hacemos un espacio en nuestra casa? ¿Es malo que yo tenga un espacio para Dios en mi casa? Le tengo un secreto. Desde que eran niños, mis hijos, siempre hubo un espacio para Dios en mi casa. Y ahora que son grandes han confesado que saber que Dios está ahí, ay mamá, cosa linda, mamacita linda, lo mantuvo siempre al hilo ahí, compadre. Papi salía, pero el don está ahí, así que hay que mantenerse al hilo. Y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá. Déjeme resumir así. El verbo convencer que aparece aquí, en griego, significa, es un verbo forense, es un verbo legal, es un verbo de los tribunales. La idea de este verbo es dejar convicto. ¿Cuál es la idea? Judas, versículo 15. ¿Qué cosa? Judas, versículo 15. Pensé que en una semana podríamos saber más, pero la Biblia es tan maravillosa que el tiempo nunca da. Judas, versículo 15. Aquí aparece el verbo otra vez. ¿Cómo dice Judas 15? ¿Para hacer qué cosa? ¿Qué dice Judas 15?
para hacer, ¿qué dice? Juicio contra todos. ¿Y qué dice ahora? Y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Aquí termino el seminario. ¿Qué significa que el Espíritu convencerá? Significa que te tomará a ti, querido amigo, hermano, a ti, querida amiga, hermana, y te usará como la prueba, la evidencia ante el tribunal de que el Espíritu cambia y transforma la vida de la gente, y aquel caballero, aquella dama, no quiso que el Espíritu le cambiara. Ante el tribunal el Espíritu dice: aquí tengo esta prueba de una persona cambiada, transformada, convertida, nacida de nuevo. Entonces, es verdad que estoy cumpliendo la misión de salvación en la tierra. Aquel no quiso, pero esta persona es mi ejemplo y mi modelo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Hebreos capítulo 11, versículo 7. Veamos este ejemplo en el Antiguo Testamento, antes que el mundo fuera destruido por el diluvio. Hebreos 11, 7. Vamos rapidito, por favor. Por la fe, ¿qué cosa? Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe, ¿qué dice ahora? Condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Quién condenó a los antediluvianos? Noé. ¿Por qué Noé condenó a los antediluvianos? Porque creyó. ¿Cómo fue el testimonio de la vida de Noé? Mírelo ahí, se salvó él, su esposa, sus hijos y la esposa de sus hijos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Aquel tiempo se salvaron con agua, y ahora ¿con qué? Se perdieron con agua, y ahora ¿con qué se perderán? Con fuego. ¿A quién está esperando Jehová? A ti, a tu esposa y a tus hijos, para condenar a esta humanidad. Por eso debe cuidar tu casa, debe cuidar tu mujer, debe cuidar tus hijos. ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Queridos, perdonen, no puedo dejar de ser enfático, porque esto no es una lección, esto es de vida o muerte, ¿o no? ¿Sí o no? Mire sus hijos, mire su esposa, o señora, mire su esposo. Si sus hijos no son arrepentidos, Cristo dijo claro: el que no naciere de nuevo no entrará en el reino de los cielos. ¿Lo dijo o no lo dijo? Y el Señor lo dijo claro. Oiga, ¿se imagina cuando el Señor venga? Perdonen, caballero, pero déjeme ser caballeroso, pero que la mamá empiece a ascender y algunos de los hijos, y el papá se quede abajo con los otros muchachos. Yo le pregunto, ¿cómo será ese espantoso día? Que la mamá empieza a ascender y un par de los hijos piensan a ascender, y los ángeles le reciben y lo llevan arriba, y el papá y los otros hijos se quedan perdidos abajo. ¿Usted cree que eso está correcto? Eso está bien. Pero eso, a mí me gusta predicar un evangelio, pastor, para toda la familia. Lo que dijo Gabriel acerca de Juan el Bautista era que haría convertir el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia la prudencia de los santos. El mensaje es para toda la familia. Dios quiere que se salve tu familia completa. Dios quiere, a través del Santo Espíritu, cambiar y transformar tu vida, la de tu esposa y la de tus hijos. Y tu familia, convertirla en la evidencia, la prueba ante el tribunal de que este mundo está condenado. Ahora, ¿por qué el mundo se condena si Dios no quiere condenar a nadie? San Juan capítulo 3. San Juan capítulo número 3. La Biblia es un manantial maravilloso. San Juan capítulo 3, ¿por qué la gente se condena? ¿Qué es lo que la gente está haciendo para recibir esa condenación? San Juan capítulo 3, versículo 19. ¿Cómo dice el versículo 19? Y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué cosa? Porque sus obras eran como malas. ¿Por qué se condenan? Porque amaron más las tinieblas que la luz. Oigan, ¿podemos hacer un pequeño chismecito ahí ahora? ¿Lo podemos o no podemos?
Aunque le duela. A mí me gusta que le duela, porque hay algunos de ustedes cuando le duele que se ponen así como que me miran medio raro. Y digo, me gusta porque se ve que está reaccionando, porque si no reaccionara, estuviera así con los brazos abiertos. No, pero yo lo veo que alguno como que medio se enfoca. Cosa linda, mamacita linda. Ay, mamacita linda. ¿La quieren o no la quieren? Sí. Aquí aparecen dos frases muy interesantes. San Juan capítulo 3, versículo número 20 y versículo 21. Mire qué cosa rica. 20. Dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué dice? Aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean, ¿qué cosa? Reprendidas. Mire que dice, el que hace lo malo. La idea de hacer lo malo, en el pensamiento, en la estructura del griego, lo que en realidad quiere decir en el idioma original es los que ejecutan acciones y no producen ningún resultado favorable. ¿Qué es lo que significa? Los que ejecutan acciones y no producen ningún resultado, ¿cómo? Favorable. Usted no se ha dado cuenta que la mayoría de los seres humanos viven por vivir. ¿Sí o no? Pregúntele a la gente qué plan tiene para su vida. Pregúntele a la gente cuáles son los objetivos de su vida. Pregúntele a la gente si tiene un plan definido. Pregúntele a la gente si tiene un plan de vida. Pregúntele a la gente qué quiere y qué persigue en la vida. Pregúntele. Y pregúntele por un tiempo, por una, qué sé yo, un programa. Ven, siéntate, mi negro. Dime, ¿cuál es el propósito de tu vida? ¿Qué tú quieres lograr con la vida? Dame los objetivos de tu vida. Déjame ver las metas que tú tienes. ¿Cómo te planificaste para alcanzarla? La mayoría de la gente no hace eso, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ni siquiera por una semana. Y si usted no sabe lo que quiere lograr, no logra nada. Entonces, viven por vivir. ¿Sí o no? Le dije que le iba a doler. ¿Puedo hacerlo sangrar ahora? A mí me gusta. Yo pensé, pastor, me dijeron que los españoles no eran así, pero a mí sí me ha alegrado esta cuestión. Me siento tan motivado que hasta me atrevo a volver, pastor. Siempre y cuando se deje ensangrar, si no, no. Queridos, pero verdad que nos estamos entendiendo. ¿Nos estamos entendiendo o no nos estamos entendiendo? Si usted es un maestro de una universidad, se le exige un programa, sí o no. Si usted va a enseñar una asignatura, tiene que preparar un plan de trabajo, un plan de clase, sí o no. Entonces, si para una simple materia de una universidad, usted tiene que escribir para la vida suya, ¿por qué no escribe? ¿Cómo vive por vivir? Todos los días de mi vida tengo que estar escribiendo, todos los días de mi vida. Y son cuadernos y cuadernos, cuadernos y cuadernos, porque tengo que estar predicando todos los días de mi vida, pastor. Y sermón que salió, ya sermón que no se puede repetir. Y eso me ha dado un gozo tan grande en mi vida, porque me desafía. Siempre tengo que estar aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Y pregúntenle a estos dos muchachitos que me acompañan. Me busqué estos dos adolescentes porque los adolescentes no se cansan. Qué cosa linda, mamá. Yo no sé cómo ellos aguantan. A veces le digo, Dios mío, póngale fuerza extra a estos dos, porque si siguen detrás de mí, yo no sé hasta dónde van a aguantar. Pero bueno, ahí está. ¿Nos entendemos o no nos entendemos? ¿Esto es práctico o es pura teoría? ¿Es práctico o no es práctico? Seamos honestos y sinceros. Pero verdad que a veces esta predicación como que medio molesta. Sea honesto, ¿sí o no? Sea honesto. Oiga, pastor, no quiero ser honesto. Sea honesto. Diga la verdad. Se sigan diciendo, me gusta que están diciendo, pastor. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Les voy a decir una cosa, queridos. Esto se está acabando. Y yo espero que mi Señor venga muy pronto. Y les digo de corazón, yo oro a Dios, porque la pena más grande de mi corazón será saber que pude haber ayudado a alguien y no le ayudé. Eso me parte el corazón. Por eso llego a casa, disfruto con mi esposa, con mis hijos, y hay noches que mi esposa se despierta
y me mira secándome las lágrimas y me pregunta si me duele algo. Digo, sí, me duele África, me duele Asia, me duele Europa. Y ella se sonríe. Dice, pero gordito. Digo, me duele el mundo entero, Esther, me duele. Tantas almas perdidas. ¿Cuántos millones se morirán hoy perdidos por la eternidad? Y déjese de cuento, perdido por la eternidad. A veces le he dicho a Dios, Señor, pero ¿por qué no es un milagro? Y que todos los sermones se traduzcan a todos los idiomas así automáticamente. Y entonces pienso, qué tonto soy yo. Si Dios puede hacer lo que le da la gana, así, pero así no es. Dios determinó que tú y yo, en compañía de Él, de Jesús, guiado por el Espíritu, seamos las evidencias, las pruebas, los testimonios para que la gente acepte a Cristo Jesús. Dios anda buscando evidencias, testimonios. Miren, tenemos que avanzar un poquito porque San Juan, capítulo 14, versículo 15. San Juan 14, 15. Jesús es maravilloso. San Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Qué dice Jesús? Si me amáis, ¿qué cosa? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama, ¿qué dice? Será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a Él. En medio de la promesa del Espíritu, Cristo nos habla de esa relación de amor que quiere tener con nosotros. Solo sobre el amor puede edificarse la observancia de todos los mandamientos. El que no ama no puede cumplirlos. El que ama a Dios cumple con los mandamientos. El que guarda los mandamientos permanece en el amor. Cuando nuestra vida es un testimonio vivo, cuando nuestra vida es una evidencia, cuando nuestra vida es una prueba para que el Espíritu presente, entonces por amor guardamos los mandamientos. ¿Es hermoso o no es hermoso? Porque Dios nos salva del pecado. Dios no nos salva en el pecado. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? La palabra de Dios nos dice que el Espíritu Santo viene con una misión para ser compañero, para ser un ayudador, para ser un asistente personal, para ser un guía, para ser un abogado, para ser un misionero. Viene para que esté con vosotros para siempre. Su llegada introduce un cambio en el tiempo de los creyentes. Comienza el tiempo misional. ¿Qué cosa comienza? El tiempo de la misión. Desde que el Espíritu llegó hasta que Cristo venga, estamos en el tiempo de la misión. La razón de ser de tu vida y de la mía es cumplir la misión. Si tú eres médico, eres abogado, eres empresario, eres lo que tú quieras ser, tu trabajo, tu casa, tu familia, todo es para cumplir la misión. La única razón de la existencia es la misión. Estamos en el tiempo misional. Eres un médico, que tu medicina sea de tal altura, que tu medicina sea tan fina, tu medicina sea tan completa, que el paciente note y vea que tú tienes un perfume distinto, un aroma diferente, que tú te ves distinto. Doctor, ¿puedo hacerle una pregunta? Sí, cómo no. ¿Cuál es su secreto? ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando uno llega, siente como que está en otro mundo. Cuando usted habla con uno como que ¿qué es lo que usted tiene? ¿Cuál es su secreto? Y el médico con una sonrisa le dice, ay, que estoy lleno del Espíritu de Dios. Qué cosa linda. ¿Es lindo eso o no es lindo?
¿Sí o no? Estamos en el tiempo misional, el tiempo del cumplimiento de la misión. No hay vacaciones. Todo lo que usted hace está dentro de ese tiempo. El tiempo misional es la última parte del presente redentor. ¿Qué significa eso? Que cuando termine este tiempo misional, Cristo viene y se acabó el negocio, ¿o no? ¿Sí o no? Así que entonces tenemos que aprovechar el tiempo. Existe una definida separación entre la historia del mundo y el tiempo misional. El mundo no tiene ninguna vinculación con el Espíritu Santo. No le puede recibir porque no le ve ni le conoce, como leímos en Juan 14:17. La presencia del Espíritu Santo realiza también una clara diferencia entre la comunidad de los creyentes o comunidad de la vida y el mundo o sociedad de la muerte. ¿Recuerdan en el tema anterior que dijimos que la gente está determinada por su origen? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Se acuerdan que dijimos que algunos tienen su origen en el mundo? Y el resultado de tener su origen en el mundo son una montaña de problemas y dificultades. Pero recuerdan que dijimos que algunos tienen su origen en Dios, en la verdad, y su vida entonces refleja completamente una vida cambiada y transformada. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ese fue el tema anterior. Ahora deja claro aquí que la presencia del Espíritu Santo define esas cosas. El Espíritu Santo mora en la comunidad de la vida y está en cada uno de los creyentes. A causa de que el Espíritu Santo introduce el tiempo misional, Él es el poder de la predicación. El creyente puede percibir su poder solo cuando está activo en la proclamación de la palabra. Si usted no está activo en la proclamación del mensaje, usted no percibe la presencia y la dirección del Espíritu Santo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Dígame, dijo el hombre. Y no me use la Biblia. Digo, ahora sí. Estamos en un estudio bíblico que tenemos los martes y apareció una noche un caballero y él hizo su pregunta. Y la pregunta fue, mire, yo quiero que usted me hable de Dios, pero no me use la Biblia. Y él pensó, a este ya le corté la cabeza. Y yo me sonreí. Uy, los hermanos de una vez, ¿sabe cómo son los hermanitos? Anatema, anatema. Lo miraron así como que era un pichón del diablo. Y el pobre hombre tenía los ojos llorosos, estaba siendo sincero. Y la esposa lo mira como, ¿y ahora? Y la gente me mira a mí como quien dice, pastor, repréndalo en el nombre del Señor. Los hermanitos son así y usted tiene que saber guiar a un grupo y al otro. Me quedé calladito. Cuando el hombre terminó, le dije, ¿sabía usted que existe lo que se llama la revelación general? La naturaleza dice que hubo un diseñador, ¿o no? Así que Dios se manifestó en la naturaleza, pero se llama revelación general. Sin embargo, querido, la mejor manifestación de Dios es Cristo Jesús. Cuando dije eso, ese hombre empezó a llorar. La mejor manifestación de Dios, ¿quién es? Cristo. ¿Vino o no vino? ¿Aceptó adoración o no aceptó adoración? ¿Sí o no? ¿Se identificó como un ser divino o no se identificó como un ser divino? Entonces Dios se hizo carne y habitó entre los hombres y vino a la tierra y caminó con nosotros. Y es un hecho históricamente demostrado, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y la tumba está vacía. Le dije, ¿nota usted? Y entonces dijo, yo quiero que me den más estudio de eso. Aquel caballero que vino. Y le regalamos las hermosas enseñanzas de la Biblia. Y el hombre, bueno, en estos días me dijo, una persona que está hacia el sur del 10, que el hombre ha seguido yendo a todos los cultos con su esposa. Yo le hago una pregunta, ¿la gente quiere creer? ¿Puedo decir algo que le moleste ahora? ¿Puedo decirlo? La mayoría de la gente no cree en Cristo por el mal testimonio que están dando los que se llaman cristianos.
¿Es así o no es así? Entonces dejémonos de cuenta. Pongamos la cosa clara. Jesús da por sentado que todos los creyentes proclamarán la palabra, pues dice, vosotros lo conocéis. San Juan 14, 17. Conocer el Espíritu Santo es tenerlo. El Espíritu Santo produce la experiencia de la fe que desborda en la acción misional. Si es verdad que estás lleno del Espíritu, estarás involucrado o involucrada en alguna manera de predicación del Evangelio. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Pero cuando no tienes esa unción, entonces no te importa eso. Una vez, alabado sea Dios, déjeme decir esto así, me he dado cuenta en mi vida que la mejor experiencia en mi vida predicando sermones es cuando estoy acabado. Pastor, a veces he estado en lugares donde he estado cansado. Y hay lugares donde, ya no acepto que me hagan eso, pastor, lugares que me ponían a predicar a las 5 de la mañana, a las 7:30 de la mañana, a las 9 de la mañana, a las 3 de la tarde, a las 7:30 de la noche. Y fue una experiencia maravillosa, pastor. Después, no, porque era yo de tonto que me dejaba abusar. Después en otros lugares era por la mañana y por la noche. Y dije, espérate un momento, ya el negro no está como para esos trotes, porque el negro está poniendo viejo. Así que dije, no. Pero qué lindo, a veces, recuerdo una vez en una ciudad, que yo llegué esa tarde, ya había predicado 3 veces, y ya esta era la última. Había predicado en la mañana, en la escuela sabática, había predicado en el culto divino, había predicado a las 4 de la tarde, y ahora me tocaba a las 7:30 de la noche, con el grueso de todo el mundo, que venía la multitud de gente, y ya el negro estaba acabado, cansado, pero acabado. Y me siento y pongo la Biblia ahí al lado, y le oro al Señor y le digo, bueno, Señor, yo no tengo la más remota idea de lo que voy a decir. Aquí se acabó el negocio este. Y si me duermo en el púlpito, me dormiré. Pero usted dijo que yo no me preocupe y tampoco me preocupo. Así que mire a ver lo que usted va a hacer. Oiga, compadre, me dieron una descarga de allá arriba. Oiga, que terminamos el sermón y nos fuimos a hacer barmisonera, pastor. Y cuando yo llegué a la casa a las 11:30 de la noche, dije, yo te trae volviéndome loco. Pero las almas tomaron su decisión. Me bañé y me acosté y dormí como un bebé. Al otro día el tipo como una lechuga, verdecito. ¿El Espíritu fortalece a su gente? La presencia de Cristo con los creyentes en el tiempo misional. Aterricemos. San Juan capítulo 14, versículo 18 al 21. Aterricemos aquí para que sea el comienzo de la próxima sección. San Juan capítulo 14, versículo 18 al 21. ¿Cómo dice el versículo 14? Capítulo 14, versículo 18. ¿Cómo dice? No os dejaré huérfanos. ¿Qué dice Cristo? Vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también, ¿qué cosa? Viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré. ¿Y qué cosa? Y me manifestaré a él. ¿Son palabras hermosas, sí o no? ¿Sí o no? Oiga, ¿le gustaría tomar la decisión de que eso se cumpla en la vida suya? ¿Le gustaría vivir eso? ¿Y le gustaría vivirlo de tal suerte que la gente sepa que usted lo está viviendo? Entonces póngase en pie conmigo. Tome una decisión hoy. Decida salir de lo común y lo corriente. Decida de salir de una vida mediocre, rutinaria, a una vida gloriosa de la manifestación del Espíritu en usted. Tome la decisión de decir no a lo que ofende a Dios y decir sí a lo que glorifica el nombre de Dios. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Cristo Jesús.
Señor querido, gracias por su palabra. Gracias por la manera hermosa como Cristo introduce al Espíritu Santo. Habilítenos, prepárenos y capacítenos para comprender esta verdad. Porque, Padre, en la manera en que el Espíritu se introduce, también se introduce la oportunidad nuestra de ser colaboradores de usted, guiados por el Espíritu Santo. Dios santo y eterno, Padre amado, y gracias por cada uno de estos hijos e hijas suyos que escuchan y reciben su palabra. Usted conoce nuestras debilidades, nuestras flaquezas, nuestros pecados. Señor, usted sabe lo que somos polvo, pero queremos que usted venga a nuestra vida y nos lave con la sangre de Jesús. Que usted nos cubra con su manto de justicia, que nos transforme con su Espíritu y nos cambie con su gracia, que haga de nuestra vida una fuente de bien y de bendición para que el Santo Espíritu nos tome como una prueba, una evidencia, personas arrepentidas, cambiadas, convertidas, un modelo, Señor, para inspiración de otros, un testimonio para llevar ante el tribunal y dejar claro que este mundo está convicto, que las pruebas son contundentes, que las pruebas son fieles, que las pruebas son verdaderas. Cristianos y cristianas cambiados y cambiadas por el poder del Espíritu Santo. Dios, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.